Decíamos cuando hacíamos las presentaciones de algunos de los temas, nunca revelamos todo porque pierde la gracia. Entonces decíamos, vamos a hablar de un tema vinculado con la educación, pero donde el disparador de ese tema es una película que actualmente está en cartelera, de las más taquilleras de los últimos años de la Argentina, y es Argentina 1985. Pero no voy a decir más porque en verdad esto es una invitación que le hacemos a Leonardo Boxman, docente, amigo, profe, formador de docentes también de nuestra ciudad, que nos acompaña cada 2 semanas haciendo unas columnas, unas charlas más que columnas, ¿no? ¿Cómo vas, Leo? Hola, bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Qué pasa por qué en 1985 a vos te generó la idea de decir, este tema hay que charlarlo en Cuatro Senderos? ¿Por qué? Porque viste que es una película que es la más taquillera del país. Uh-huh. Viste que acá en San Martín, ¿cuántos días a sala llena? 2 semanas a sala llena. Obviamente que la fui a ver. Y bueno, y es una película que más allá de los premios que está recibiendo, que ahora la proponen como Oscar, para recibir el premio Oscar a la película extranjera, es una película que nos vuelve hacia la época de la dictadura militar. Uh-huh. ¿Viste? Porque es una película que en realidad relata los hechos de los juicios de la Junta, pero desde el punto de vista de los fiscales, de Estracera y de Moreno Campo. Y ha traído un montón de debates, ¿viste? Uh-huh. Un montón de debates, cuestiones históricas que no están presentes, detalles que se olvidaron. Pero no tenemos que parar de vista que no es un documental histórico. Claro, es una mirada. Claro, uh-huh. Es una mirada, es una película, es una ficción basada en hechos históricos. Y mirándola mucho y viendo que estamos en el mes de octubre ya, ¿no? Uh-huh. Mes de octubre, hoy Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Exactamente. Hoy Día de la Diversidad Cultural. Uno dice, qué loco, ¿no? Porque solamente acá nos acordamos de lo que pasó en esa época histórica en marzo, ¿no? Claro. El 24 de marzo. Parece que es el momento en que uno empieza a reflexionar y a pensar en esa época sangrienta y dura de nuestra historia argentina. Y ahora, en octubre, se estrena una película que tiene que ver con eso y vuelve el tema, ¿no? Y vuelve el tema. Y a mí me vino, y justo con esto, viste que cuando se estrena esta película, en Buenos Aires estaba la toma de los colegios secundarios, ¿viste? Y se puso otra vez en debate el tema del derecho a estudiar, del derecho a peticionar, ¿no? El derecho a estudiar, diría yo, ¿no? De los jóvenes. Y obviamente que eso se dio en el marco cuando aparece eso y aparecen las fuerzas represivas y todo. Uno no puede dejar de pensar cómo te lleva la película a la noche de los lápices, ¿no? Claro. Y a los jóvenes que fueron matados por luchar por su boleto estudiantil, ¿no? Y sin querer aparece esta película y vuelve y estamos en un momento histórico acá en nuestra región con el tema de las mujeres mapuches defendiendo su territorio, ¿no? Las detenciones, el traslado de Seiza. Sí, todo lo que nos está pasando acá, ¿no? Sí. Lo que nos pasa cada vez que los pueblos originarios salen a pelear por el territorio. Entonces, todo esto me hizo como una ensalada en la cabeza y dije, bueno, ¿por qué enseñar y qué enseñar de derechos humanos en la escuela? ¿O cuándo enseñar o cómo enseñar? ¿No? Vuelve otra vez, ¿no?, el tema de debate, que justamente los derechos humanos, la enseñanza de los derechos humanos en nuestras escuelas, en nuestro país, tiene que ver justamente con el tema de la dictadura, ¿no? Es gracias a todos los organismos de derechos humanos que el 24 de marzo se conmemora el Día por la Verdad y por la Justicia. Entonces empecé a pensar, ¿no?, esto de todo esto que te nombré, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los derechos humanos? ¿Qué nos trae la película a pensar ahora? Entonces digo, bueno, los derechos humanos son derechos, construcciones colectivas, si se quiere, ¿no? Históricas, culturales,
producto de las luchas sociales. Entonces me vienen a pensar que cuando uno habla de los derechos humanos, uno se empieza a preguntar sobre nuestro propio estatuto como sujetos de derecho, ¿no? Sobre nuestra historia como ciudadanos, como ciudadanas, como país, como comunidad, como trabajadores y trabajadoras, que estamos interpelados siempre por situaciones que ameritan ser pensadas en términos de derecho. Y ahí me paro yo, ¿no? Ahí. En estas cosas de cuáles son las situaciones cotidianas para los que nos tenemos que preparar o las que tenemos que reflexionar en la escuela. Sin esperar al 24 de marzo. Sin esperar al 24 de marzo, ¿no? Sin tener que obligadamente el 24 de marzo hablar sobre lo que son los derechos humanos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿sí? Y esta cuestión de que la educación también pasa a ser un derecho humano ahora, ¿no? La educación misma es un derecho humano. Lo hablábamos hace 2 semanas, cuando hablábamos de la nueva currícula, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, esto, ¿no? Pensar en qué les enseñamos, cómo les enseñamos a estos pibes y a estas pibas defender sus derechos, ¿no? Y construir otros, ¿sí? Porque la sociedad es tan vertiginosa que los derechos estos se van constituyendo y no son otros derechos más que el de sentirse sujetos humanos, ¿sí? Y que nos permiten, yo digo, ¿cómo hacemos para reflexionar críticamente en cuanto a la libertad y en cuanto a la dignidad humana, ¿no? Como principios fundamentales del mundo, ¿no? De vivir en este mundo. Y me parecía que por ahí en la escuela tiene que ver, ¿no? Con esto de cómo le enseñamos el ejercicio de la ciudadanía. Entonces pensamos en cuán teórico que somos muchas veces en todas estas materias relacionadas con la ciudadanía y qué contradictorios, incoherentes somos cuando los pibes o pibas pelean por los derechos, ¿no? O reflexionan porque no se están cumpliendo algunos. Siempre que hay alguno que dice, bueno, pero frente a los derechos están las obligaciones y los deberes. Eso es indiscutible. Sí, no es parte. Eso es indiscutible. Sí, porque cuando los jóvenes empiezan a pelear por los derechos, y ¿cuáles son las? No, las obligaciones están para hacerlas cumplir también, pero es importante también que en estas cuestiones que tienen que ver con la defensa de los derechos, se vea también y reflexionemos cuáles son las responsabilidades del Estado, ¿no? ¿Qué nos garantiza el Estado? ¿Qué promueve el Estado, ¿no? Frente a los derechos humanos? Por eso que un poco pensaba en esto, ¿no? En lo que estaba pasando en Buenos Aires, y por otro lado, en la promoción que muchas veces hacemos en las escuelas sobre generar gobiernos más democráticos, escolares, ¿no? Sí. Sobre la creación de centros de estudiantes para que los y las estudiantes tengan participación, tengan voces en la escuela, se los pueda escuchar. De hecho, fíjate que hace muy poco tiempo en las escuelas se termina el régimen de convivencia, se termina, mejor dicho, no el régimen de convivencia siempre existió, sino que se cambia la disciplina, que te acordás que vos te debes haber acordado, sí, claro, el cuaderno vos te de mandabas disciplina. Alguna cosa y te ponían una amonestación, 3, Claro. 4, 5, a las 25 quedabas libre. Y se va con la democracia, se va dejando de lado esta sanción y se empieza a trabajar la convivencia en la escuela, ¿no? Y cuando vos tomás los acuerdos de convivencia, que son lo que regulan justamente, valga la redundancia, la convivencia en la escuela, están construidos democráticamente con la participación de todos los actores de la escuela. Hasta se los invita a las familias a participar de los acuerdos de convivencia. Es más, cuando hay escuelas que ya funcionan con consejos de convivencia, cada vez que hay que sancionar por algún tema, algún pibe o una piba, no lo decide ya el organismo jerárquico máximo de la escuela, sino que lo decide el cuerpo de convivencia, ¿no?
este cuerpo que está integrado por profesores, por alumnos, a veces hasta por padres o madres. Hay una democratización en la interpretación también de lo que se está juzgando, por decirlo de alguna manera. Eso. Claro. Se está abriendo el juego, la interpretación precisamente. Entonces yo, hablando de los derechos humanos, decimos cuánto nos animamos y qué nos animamos cuando le damos voz, o qué nos animamos de las voces de nuestros adolescentes, ¿no? Cuando empiezan a hacer el ejercicio de su propia ciudadanía, obviamente en la escuela, ¿no? Porque es el lugar más contenido, es el lugar propio, donde están más seguros para después sí salir y ejercer la ciudadanía en la sociedad, ¿no? En los actos políticos de la sociedad. Entonces estás metiendo el dedo en la llaga, digo, sobre las contradicciones. Bueno, vos mismo usaste la palabra contradicciones recién, de los adultos, de las personas adultas. Esta idea de que sí ejerzan el derecho o los derechos, pero cuando esos derechos son ejercidos en el ámbito escolar o fuera del ámbito de la escuela, ahí hay algo que nos puede generarnos, digamos, cierta incomodidad, por decirlo de alguna manera. ¿Sabés con qué lo relaciono esto que estoy diciendo, Leo? Con algunas respuestas que yo vi en la ciudad de Buenos Aires, que vos ponías el ejemplo recién, de algunos padres o algunas personas que no son padres ni madres, pero que circunstancialmente tienen algún nexo con las escuelas, esta incomodidad que les genera el hecho de que los chicos ejerzan el derecho a la educación. ¿Se entiende? Sí. O sea, eso es lo que se me aparecen a mí, esas voces, esas caras enojadas. Sí, porque fíjate que el ejercicio de los derechos humanos, ya que hoy lo tiré ahí, el derecho humano, tiene que ver con eso, ¿no? Con problemas sociales que evidencian justamente la desigualdad y las distintas formas de exclusión que tiene la sociedad, ¿no? Y eso ya no son problemas privados de las personas, sino que pasan a ser problemas de la agenda pública, claro, del Estado, ¿no? Entonces, por eso hay cuestiones que tienen que ver y que se evidencian mucho en las escuelas también, ¿no? Y que esto se vio mucho en estas cuestiones que se planteaban por ahí en algunos casos en algunas escuelas de Buenos Aires, que hablaban sobre las viandas, sobre el refrigerio, sobre las famosas pasantías, cómo estaban mal interpretadas, ¿no? Y que tenía que ver con esto, ¿no? Justamente con la exclusión, con la desigualdad, con las luchas que tiene que ver con ser un sujeto en esta sociedad y en este mundo, ¿no? Con las posibilidades estas. Por eso que los derechos humanos están por encima de cualquier otro derecho. Exactamente, ¿no? Exacto. Y me parece que esta película nos vuelve a traer, ¿no? Una época en donde esto no existía, justamente el derecho a poder hablar, a poder decir las ideas, a poder expresarse era reprimido, ¿no? Estas cuestiones que también se ponen en tensión, ¿no? Cuando uno falta una norma o comete un delito, bueno, no hace falta que vengan las fuerzas represivas a golpearte, ¿no? O a picanearte, sino que hay un proceso judicial por el cual vos se te acusa o no, que era lo que faltaba en esa época, ¿no? Que se evidencia tanto, ¿no? El tema del derecho, ¿sí? Así que me pareció importante esto de pensar una escuela, cualquier escuela, ¿no? Sí. Una escuela así como una metáfora, ¿no? En un lugar donde no se espere el 24 de marzo para recordar la vigencia de los derechos humanos, sino que por ahí la escuela se habite desde los derechos humanos, bueno, se pueda pensar desde los derechos humanos, desde las cosas que se reclaman o las cosas que no se hacen. Casi desde una cotidianeidad, digamos. Yo creería que sí, sí, yo creo que sí. Acá saqué un párrafo que me gustó sobre el surgimiento de los derechos humanos, ¿no? Que nos pone a pensar. Y dice, ¿y con qué tiene que ver esto de los derechos humanos? Y dice, ser libres e iguales, tener una nacionalidad, votar, disfrutar del tiempo libre, no ser víctima de discriminación, acceder a una casa, a comida y asistencia médica, recibir educación,
hacer actividades culturales, circular libremente, exigir y respetar derechos. Esto vendría a ser un poco lo que implica que los derechos humanos nos habiten, ¿no?, en la cotidianeidad, ¿no? Y también que todos aquellos que están transitando las instituciones educativas sepan esto de cuáles son los derechos, más allá de la educación, que tienen que sostener nuestra vida diaria, ¿no? Y yo leía esto y decía, ¿cuántas personas, cuántos pibes, cuántas pibas les faltan estas cosas todavía, ¿no? No solamente en educación, ¿sí?, en salud, en trabajo, en acceder a una vivienda, ¿no? Así que bueno, el 1985 me llevó a eso, me llevó a esto de que no hay tiempos para hablar de los derechos humanos en el país y en el mundo. Nosotros tuvimos la suerte que gracias a que en nuestro país se luchó tanto y se peleó tanto, gracias a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que fueron nuestro símbolo de la lucha por los derechos humanos, nosotros ya tenemos muchas cosas que enseñamos en la escuela y que tienen que ver con los derechos humanos. A raíz de eso también se empezó a trabajar con una especie de, digamos, de pedagogía de la memoria, ¿no? Toda una corriente que trabaja esto de rescatar no solamente los derechos humanos en el país, sino en el mundo, ¿no? Muchas veces también, y vos los has hecho, hablar de los refugiados, ¿no? De los problemas internacionales, lo que pasa en otros países, y que tienen que ver también con la vulneración de los derechos humanos en otros lados. Me acordé de todo esto mismo cuando recién recordabas que el tema de los derechos humanos es un tema universal, inclusive está por encima de las constituciones de los países. Por eso, más allá de las decisiones de cada gobierno de cerrar fronteras, hay un derecho internacional que pide a los países abrir las fronteras. Precisamente hablando del tema de los refugiados, ¿no?, que es una lista de las tantas. Una de las tantas cosas que uno puede hacer y englobar esto. Y hoy justamente, cuando reflexionaba sobre el Día de la Diversidad Cultural, pensaba, ¿no?, cómo se choca el Día de la Diversidad Cultural con los derechos humanos también. Claro. Porque justamente lo que está haciendo el pueblo mapuche en estos momentos es pelear por su territorio, por su lugar en el mundo. Podemos estar casi seguros y seguras quienes nos escuchan hasta ahora que vamos a volver sobre el tema con diferentes enfoques. Es un universo de temas, pero me encantó la reflexión de hoy. Gracias, Adrián. Gracias, Leo. Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias, nos encontramos en 2 semanitas. Dale. Leo Oxman, amigo, docente, formador de docentes, a las 6 de la tarde y 43 minutos, pasando por 4 senderos.